Hello, te saludo desde mi casita. Hoy vamos a chismear. Te voy a contar un resumen, un recuento de lo que fue este año, un poco más de un año en proceso de aumento de masa muscular y mis mejores consejos para que lleves este proceso en paz y exitoso. Así que no siendo más, vamos al ruedo. Bueno, me siento por acá porque esto es como si estuviéramos hablando de amiguis y yo te estuviera contando mi experiencia. Esto no es un video teórico, bueno, te voy a dar ciertos hacks que te van a ayudar, pero la teoría como tal te la he venido contando en prácticamente todo este año de aumento, en todo el contenido en mi canal, desde cómo contar y cómo calcular tus requerimientos, tu superávit calórico, en este caso de aumento, hasta qué alimentos elegir, mejor dicho, todo, cómo aumentar sin barriga, mejor dicho, hay de todo en mi canal. Hoy quiero contarte más cómo yo llevo 9 años en esto. Si vienes siguiéndome hace tiempo, es algo que te he contado ya. De esos 9 años, este es mi 7º proceso de aumento que hago. Este proceso en especial me ha enseñado a ser más consciente de lo que he logrado en este tiempo, de que mi cuerpo ha avanzado y no es el mismo de antes y no puedo tratarlo igual que hace 2 años, 5 años, 6 años, y eso, digamos, es lo principal que quiero que te lleves, que la evolución hace también que tu cuerpo requiera más, que también tomen más tiempo los procesos, que todo va a ser un poco más tardado, pero vale la pena aplicar y ver cómo todo ese aprendizaje que vas reuniendo a lo largo del camino va sacando sus frutos. Entonces, no siendo más, yo terminé mi proceso de definición en marzo del 2022. Yo siempre llevo mis procesos, y eso te lo he nombrado varias veces aquí, hacia el culturismo porque es la vertiente que a mí me gusta. Entonces, en el bodybuilding todo es mucho más metódico, todo tiene que ser un poco más riguroso. ¿Por qué? Porque estamos buscando una musculatura fuera de serie, fuera de lo común. Obviamente hay categorías en los que pueden chismosear ahí en Google cómo son. El cuerpo que a mí me gusta y hacia donde más o menos guío mi cuerpo y sé que mi cuerpo encaja ahí perfectamente es hacia categoría wellness, que ahí te voy a dejar unos ejemplillos. No es que yo me vaya a poner hasta ese punto, pues porque me falta años luz y un montón de cosas detrás que muy seguramente no va a pasar, pero sí tengo un referente de hacia dónde voy. ¿Qué concluí en ese proceso de definición? 1, había logrado ya el punto con el que tanto trabajé después de 9 años de tren superior. O sea, hasta ahí es donde por ahora me parece que está al pelo para lo que busco o el objetivo que tengo hoy por hoy en mi cabeza para mí. Lo segundo es que me hace falta mucho trabajo, construir bastante músculo y mucha carne en las patas, en los glúteos, en los isquios, en todo el tren inferior. Entonces ese siempre ha sido mi foco. Entonces simplemente hay que seguir trabajando en él año tras año tras año, y siempre te lo he dicho, yo no tengo afán de nada, por eso siempre respeto tanto mis procesos, tanto de definición como aumento. Nunca tengo afán para ninguno, entonces siempre me tomo el tiempo que sea necesario para hacer cada uno. Y ahí es donde, digamos, vengo a aclarar algo, es que aquí termino con 9%, ¿no?, de grasa. Ya yo sé que hay muchas por ahí que están alarmadas, preguntándose cuántos problemas hormonales he de tener, y mucha gente lo asume, mucha gente incluso se enoja cuando me habla del tema y me dice, sí, pero es que tú te ves así, pero quién sabe cuántos problemas hormonales debes tener. Siempre debemos hablar desde el individuo, cada contexto es diferente. Mi construcción muscular y también un poco parte de la genética ya me mantienen en unos rangos de porcentaje de grasa de deportista, de atleta. Entonces yo ya no tengo los mismos valores referentes que se tienen para una persona sana, saludable. Ya no es lo mismo para una persona de pronto que es avanzado, que es atleta. Y eso siempre hay que tenerlo muy claro, los contextos. Nunca he tenido problemas hormonales porque también siempre he ido muy de la mano. Desde que tuve mi menstruación la primera vez con mi ginecólogo,
ginecóloga pues que he cambiado durante el tiempo y he tenido varias perspectivas también con mi método de planificación. Siempre que tú tengas un método de planificación adecuado a ti, a tus características, a tus niveles hormonales, que te funcione bien, no tiene por qué afectar ningún proceso, ni de definición ni de aumento de masa muscular. Pero eso es ya un tema que tú debes tratar tanto con tu ginecólogo como con el seguimiento a nivel endocrino que haces anualmente. Y para eso uno debe ser juicioso con sus chequeos médicos y también observarse. Por otro lado, termino mi proceso de definición claramente como te lo mostré hace unos días en mi post en Instagram, fue el proceso con el que culminé ahorita en mayo mi aumento de masa muscular. Casi que llegué a los 81, pero me quedé en los 80, ese fue mi tope peso, un poquito más de 13% de grasa, y aclaro ahí, ya aclaré lo del porcentaje de grasa. Me di cuenta de muchísimas cosas de mi cuerpo y es que no es que así te tengas que ver en tus primeros procesos de aumento de masa muscular. De hecho, te muestro por aquí una foto y una comparativa, que eso también está en ese post, creo, de cómo fue creo que este fue uno de mis primeros, si no el primer proceso de aumento de masa muscular, cómo me veía a cómo me veo hoy. 8 años después, porque ahí ya llevaba un año entrenando. Entonces, eso sí, tenlo claro, nunca compares tu proceso y menos con alguien que de pronto ya lleva mucho tiempo en esto. Ama tu proceso, el tuyo, y compárate contigo misma en el tiempo, no con nadie más. Con eso quiero decirte que llegar a este punto y en este proceso me di cuenta o reafirmé lo que siempre digo, y es que los procesos no son lineales, ni para alguien que va comenzando, ni para alguien que lleva muchos años. Siempre van a haber situaciones y lo importante es tú cómo lidias con esas situaciones. Luego de que termino mi proceso de definición, obviamente porque yo lo hago casi que hasta llegar a punto de competencia, hago descarga de agua, hago carga mejor dicho, todo ese proceso como si fuera a competir para ver hasta qué punto está mi cuerpo. Luego de eso pues viene empezar a subir progresivamente la comida, casi pues hasta llegar a tu mantenimiento, y ahí me mantuve un par de semanas. El cuerpo tiene un ligero rebote, pero cuando se hace bien ese rebote es muy positivo, sobre todo por esa descarga con la que vienes. Esto no es para todo el mundo, vuelvo y lo aclaro. Entonces, luego de eso, ya ahí sí empecé formalmente mi proceso de aumento. Lo comienzo en mayo, por eso cuento yo a hoy un año. Lo comienzo en mayo prácticamente, después de que el cuerpo ya se estabilizara un poco y ya como así todo iba bien, todo iba subiendo, todo el cuerpo iba recibiendo súper bien. De hecho me veía más definida aún, con más comida. Pasan 12 semanas y me empiezo a dar cuenta que algo está sucediendo en mi cuerpo. Y es que de repente, como hacia la semana 13, 17, el cuerpo comienza a responder cada vez menos hasta el punto en que empiezo a ver que mis porcentajes de grasa, en vez de subir, comienzan a bajar. Mi peso de nuevo comienza a bajar. Yo digo, pero estoy comiendo muchísimo más que lo que último que estuve comiendo en definición. Y claro, empiezo a ver dos fallas que percibí ahí. Entonces, la primera fue que no estaba considerando otras variables, y a pesar de que tú lleves mucho tiempo en esto, a veces la vida pasa y tú dejas de ser, no sé, la vida va a 30.000 por hora y tú vas con ella y descuidas otras cosas. Tenía mucho estrés en ese momento, demasiado estrés, tanto estrés que me estaba afectando mi sueño. Yo tengo bruxismo, me empeoró el bruxismo, como que sentía que iba a 30.000 por hora cuando no tienes un descanso bueno, cuando los niveles de cortisol están afectando de forma negativa al cuerpo, pues eso te afecta, estés en aumento o estés en definición, y pues en todo se manifiesta diferente. Segunda falla, no era consciente de que dado el nivel que tiene mi cuerpo, mi musculatura en este momento, la flexibilidad metabólica que tengo en este momento es muy alta. Entonces, ¿qué es flexibilidad metabólica en términos cristianos, para que me entiendas? Es la eficiencia y rapidez con la que utilizas grasa cuando estás expuesto a actividades que tienes que quemar grasa, y esa agilidad que tienes para utilizar recursos como el glucógeno cuando tienes que utilizar glucógeno. O sea, todo lo estaba absorbiendo y utilizando demasiado rápido. Entonces realmente no estaba generando el superávit necesario para crecer. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Subestimando mis requerimientos, comiendo muy por debajo. O sea, yo creía que todavía
prácticamente mi mantenimiento era el de hace, y mi factor de actividad era el de hace unos 2-3 años, y no estaba considerando, uno, que no solamente se trata del factor de actividad y de hacer unos cálculos, sino que tú visualmente ver que eres más que números, ¿no? O sea, tienes que empezar a observar tu cuerpo, cómo reacciona ante los procesos. Y entonces, pues se hicieron todos los ajustes respectivos, aumenté comida un montón, empecé a mejorar mis hábitos de sueño, empecé a incluir suplementos como la ashwagandha, que chécala por ahí, luego vamos a hablar de ese tema. Me ayudó bastante a controlar ese tema del cortisol, a manejar un poco el cuerpo tan tensionado, tan estresado. Utilicé un tiempo melatonina para poder conciliar mejor el sueño. Eso me ayudó bastante, y obviamente bajar la guardia un poquito de todo lo que estaba haciendo, y eso ya va en la mente de cada uno. Lo segundo que quiero dejarte aquí con esto es: no tengas miedo a comer. Aunque yo nunca tuve miedo ni le he tenido miedo a comer, no creas que lo que es suficiente de pronto es mucho para ti. Te lo digo porque hay casos donde me llegan chicas, sobre todo mujeres, me dicen: Pau, hice mis cálculos, tengo mis requerimientos, sé mis porciones, pero no, yo creo que eso es mucho para mí. Y entonces no comen. Digamos, de cierta manera me pasó a mí también. Yo dije, ¿será que le subo más? Dije, pero es que yo no tengo tanto nivel como para comer todo eso. Y resulta que sí, a veces uno se subestima demasiado, y puedes hacerlo, y solamente es darle la oportunidad, que si te equivocaste, te subiste, listo, bajas. Y ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? No tenemos que hacer un drama de los procesos, porque esto es ensayo y error, ensayo y error. Y lo bonito de esto y lo bonito de tu cuerpo es que si te subiste te da la posibilidad de que puedes bajar. Y si te bajaste te da la posibilidad de que puedes subir. No tienes que sufrir por eso. Yo creo que es cuestión de perspectiva y cómo asumamos lo que sucede con nuestro cuerpo y le demos tiempo a esos cambios. ¿Cómo manejé los ajustes durante este tiempo? Que es una pregunta frecuente. Simplemente cuando veía que mi cuerpo se estaba poniendo lento, que ya no estaba aumentando como lo suele hacer, le daba un empujoncito, se le daba un empujoncito a la comida. Entonces, lo que tú debes buscar es que si te dicen que un superávit es comer por encima de tus calorías de mantenimiento, pero ¿cuánto? Entonces ahí viene, que entre un 5 y 25% de calorías por encima de tu mantenimiento. Y tú dices, ¿pero en qué tiempo yo hago esto? ¿O cómo elijo un número exacto? No, es que tú te debes mover en ese porcentaje, en ese rango de porcentaje durante todo ese tiempo. En este aumento me he movido durante todo ese rango, he hecho algunos ajustes, pero siempre durante ese rango. Nunca he estado ni llegado ni me he bajado mantenimiento. Por ejemplo, nunca hice un mini cut. Cuando tuve que apretarme para ciertos eventos que tuve con Megaplex en diciembre, que tuve muchísimas eventualidades, yo creo que tú aquí viste videos de viajes donde me tenía que llevar la comida, todo. Cuando tuve que apretar para algunos, nunca dejé de estar en superávit, pero estaba en un superávit más bajito. Luego del evento ya volví al superávit que había manejado, y así fui fluctuando. Tampoco es que necesitara un mini cut, pues porque mi porcentaje de grasa ya está bajo. No siempre se necesita, siempre tiene que ver dependiendo del contexto. Ahora, la alimentación, este es un proceso en donde, contrario a lo que la gente cree, estar en volumen sí te permite ser más flexible en algunas cosas, pero también tienes que ser muy respetuoso y metódico con lo que comes, que no se te vuelva un desorden. Y eso de hecho lo traté en el video de aumentar sin barriga, mejor dicho, eso lo explico bien allí, pero siempre fui muy cuidadosa con mi proceso. De hecho, si tenía un viaje, te lo mostraba aquí, te lo mostré en historias, me llevaba mi comida lo más que pudiera, organizaba mi comida en esos viajes, porque muchas veces o tenía que pasar hambre, no había comida disponible, o al menos que se ajustara a mi proceso, o era comida que definitivamente yo sabía que uno, no iba en mi plan, dos, de pronto era comida que me iba a sentar mal. Entonces sí, muy rico y todo el momento, pero si voy a durar con diarrea una semana, dañando mi digestión en un proceso de aumento de masa muscular, en cualquier proceso es terrible, pero en un proceso de aumento tener síntomas digestivos es pésimo, o sea, te retrasa bastante porque no hay óptima absorción de nutrientes. Entonces, unas por otras, o sea, me estoy esforzando mucho como para
para embarrarla en algo momentáneo. Sé muy enfocado en tu proceso. Eso me ayudó mucho a tener un buen punto físico, que no hubieran temas. Yo no soy de celulitis, soy un poco de a veces de retención de líquido, soy más de estrías, pero pues ya creo que las que me tuvieron que salir me salieron. Nunca he tenido lío con eso, pero sí entiende que entre más cuides tu alimentación, más sea de calidad, de densidad nutricional alta, pues esos gajes del oficio, como le digo yo, que la celulitis, que si tienes tendencia a flacidez, incluso si tienes tendencia a acné, se mermen un poquito durante este proceso, porque es normal que se acentúen porque estás ganando agua, estás ganando grasa, estás ganando más fluidos corporales, entonces haz que sea más llevadero tú mismo el proceso. Bueno, este tercer punto es la masa muscular siempre va a ser tu prioridad y esto va muy unido con el primero de que el proceso no es lineal. Y en diciembre de este año, te lo conté también por historias, me enfermé fuertísimo. Gracias a Dios no fue COVID, pero sí fue una virosis muy fuerte que me tumbó, me dejé tumbar, mentiras, pero sí me tumbó sus 3 días en cama de fiebre fuerte, que no me pude ni parar, y todo el mes de diciembre estuve con mocos, con flemas, garganta, tos, terrible. Fue un tema fuerte para mí de salud, aunque no se viera mucho en redes, yo nunca expongo esas cosas, pero lo que sí quiero decirte, no dejé de entrenar, fui responsable con mis visitas médicas, con mi tratamiento, todo. Nunca me suspendieron el entrenamiento tampoco hasta ese punto. De hecho, yo soy de apetito de camionero, pero así no tuviera mucho apetito, algunos días, sobre todo esos días de fiebre, me obligué a comer. ¿Por qué? Porque no es negociable. Así no estés entrenando a la misma intensidad. Tu cuerpo está en función de mejorarse, de subir las defensas del sistema inmune. No le quites comidita a tu cuerpo cuando más la necesita. Entonces siento que yo en ese momento ya estaba cerquita, o sea, estaba como en 70, creo que lo tengo aquí apuntado, sí, llegando a 79 cuando ¡pum!, me bajé. En la semana 37, esto fue cuando hice este post, y ahí te dejo el punto físico, me bajé, eso fue en enero, cuando ya estaba saliendo un poquito de la enfermedad, bueno, de los síntomas, me enfermé y me bajé a 77. Cuesta, pero si no me hubiera obligado a comer mis requerimientos, lo que fuera, a seguir avanzando, ese bajón me hubiera golpeado mucho más fuerte. Entonces ahí es cuando te digo, no solo lo hagas por tu proceso, por tus músculos, que eso, que bueno, que el físico se recupera, pero sí por tu salud. Incluso a hoy no me recuperé al 100%, dejé pasar el tiempo diciendo no, ya el tema de la garganta, de la congestión, eso se me quita solito porque ya me tomé los medicamentos todo diciembre y resultó agravarse un poco el tema. En este momento estoy con otorrinolaringólogo tratando ese tema. Me volvió a dar un resfriado ahorita como en abril, como en marzo, abril. Eso me ha tenido un poquito pateada de fondo, pero aún así sigo firme con mi proceso. Obviamente ya no está tan grave como en diciembre, pero sí se me volvió un tema crónico. Pero son cositas que manejamos durante el proceso. Una pregunta también frecuente es, bueno, en realidad dos. El tema del cardio, ¿cómo lo manejé en proceso de volumen? Si lo suspendí, si en proceso de volumen no se hace cardio. El cardio en proceso de aumento es una estrategia para algunos para estimular el apetito. Para otros, como en mi caso, estimular todo lo que es nuestro sistema digestivo, estimular la digestión, ayuda muchísimo. Habían días en que yo no me podía levantar e ir al baño como siempre, sino que después de mi cardio podía ir al baño. Entonces eso ayuda bastante. También a manejar tu salud cardiovascular, que en este proceso tú le estás dando a tope, deberías estar dándole a tope al entrenamiento, entonces te ayuda a oxigenar a tu capacidad pulmonar, cardiovascular. Entonces sí es muy importante, lo que pasa es que se utiliza diferente en un proceso de aumento. ¿Cuánto hacer? Depende del proceso de cada quien. Yo fluctúo entre los 30 minutos, hubo una parte del proceso donde hacía 40, donde le bajé a 25, donde hacía HIIT, donde hacía LISS. Todo depende de cómo vaya cambiando el cuerpo y cómo vaya respondiendo él en función de ese método y tiempo de cardio que tienes. Lo que sí es que puede ser un punto de partida, lo que se recomienda que son 150 minutos mínimos semanales de actividad cardiovascular. Ese puede ser tu punto de partida para empezar y empezar tú mismo a tantear qué es lo que te funciona a ti.
En cuanto a comidas libres, cheat meals, refeeds, pues en un proceso de aumento son completamente innecesarios, a no ser que tú tengas una necesidad muy grande a nivel psicológico y presión social por cual tener que hacer este tipo de comidas, y lo importante es que sepas ajustar tu plan a eso, que sea algo eventual y que le des prioridad a las comidas de calidad. Yo no lo hice porque pues no son cosas que a mí me desvelen, no siento que necesite un break psicológico porque me disfruto demasiado con mi alimentación, tengo una relación muy sana con los alimentos naturales, sé que me funciona, sé que me gusta, como rico, entonces no fue necesario. Para cerrar, otro punto aquí que te aconsejo ya para finalizar es ten un proceso aterrizado. Ten un objetivo realista, adecuado a ti y a tu contexto. Te lo expliqué con mi caso del inicio. Yo en mi primer volumen, de hecho, así como mi primer proceso de definición, tuve un choque mental muy fuerte porque también en su momento me guiaba por Fit, la fulana Fit, que en off-season, que uno ve a las competidoras off-season y uno dice, se ven rayadísimas todavía y están comiendo un montón. Yo pensaba que me iba a ver así en mi primer volumen, no pasó, entonces pues ahí lo viste, ahí te lo mostré. No siendo más, espero que mi experiencia, o bueno, esta parte, yo abrirme a contarte ya cosas un poco más personales de mi proceso, te sirva un poco para lidiar con el tuyo, para hacerlo sostenible en el tiempo, para que veas que el asunto no es perfecto, pero todo es la perspectiva que tú le pongas y las ganas que le pongas, y sobre todo el compromiso que tengas, no con nadie, nadie te obliga a hacer esto, sino contigo mismo. ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Entonces, déjame tu comentario, te estaré leyendo. Me disculpo si este video se extendió un poco, siempre se me va la onda, pero todo siempre es con mucho amor. Comentario, compártele al que esté a punto de tirar la toalla en su proceso, que aquí lo esperamos. Mejor dicho, nos vemos.